Hola, buenas tardes, soy la profesora Mara Tomás. En este video voy a desarrollar el tema prejuicios y discriminación perteneciente a la unidad 4 del programa del año 2020. Voy a tomar para el desarrollo del tema, en primer término, dos autores norteamericanos, Hawkes y Bauman, de su libro denominado Psicología Social. Y a continuación voy a desarrollar un autor argentino, Joaquín Ungaretti, cuyo texto se denomina Prejuicios, análisis histórico y estrategias para su reducción. Voy a comenzar en primer término presentándole a ambos autores, Michel Hawkes y Graham Bauman. Son autores contemporáneos muy reconocidos que investigan acerca del prejuicio y la discriminación. Ellos comienzan el artículo diciendo: el prejuicio y la discriminación son dos de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad. Cuando un grupo de personas odia a otro grupo de personas tan profundamente que puede torturar y matar a niños y bebés, tenemos un serio problema entre manos. Continúan, dice: uno de los aspectos terribles del prejuicio es que involucra la deshumanización de un grupo. Es decir, que se ve a las personas como si fueran menos que humanos. Casi todos experimentamos prejuicios de una forma u otra, que van desde suposiciones relativamente sin importancia que las personas hacen sobre otros, hasta una intolerancia extrema, cruel y ofensiva, o inclusive la violencia. Las personas hacen suposiciones acerca de nuestras capacidades y aspiraciones sobre la base, por ejemplo, de nuestra edad, de nuestro grupo étnico, nuestra raza o nuestro sexo, y se comportan en concordancia con ellos. La discriminación es un flagelo que genera y reproduce desigualdades en nuestra sociedad. No debemos olvidar los crímenes atroces, las vejaciones y las graves violaciones de los derechos de todas las personas que produjo esta forma de intolerancia a lo largo de la historia de la humanidad. En nuestro país, en la Argentina, se ha sancionado recién en el año 1988 la ley número 23.592 sobre actos discriminatorios, también conocida como ley antidiscriminatoria. El artículo número 1 de esta ley dice: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Es importante entonces que podamos considerar cuál es la función de un psicólogo en este campo y cuál puede ser el aporte específico para la comprensión del prejuicio y la discriminación y para el trabajo para reducir su impacto. Considero importante, en primer término, hacer una distinción, una separación, qué es lo que significa prejuicio y qué significa discriminación. Como ustedes ven, la palabra prejuicio implica un juicio previo.
Un juicio previo que implica una actitud desfavorable hacia miembros de un grupo social basado simplemente en su pertenencia a él. Y aquí viene la gran distinción entre el prejuicio y la discriminación. El prejuicio es una actitud, no implica una acción. El prejuicio puede estar constituido por 3 componentes. Un primer componente que puede ser el cognitivo, es decir, acerca de las creencias que se tienen acerca del objeto de la actitud. Un segundo componente que es el componente afectivo, es decir, las emociones, los sentimientos que despiertan esos objetos de actitud. Y el tercer componente que es el conativo, que son las intenciones de comportarse de cierta forma. La intención de actuar de cierta forma, no la acción en sí misma. Por el contrario, la discriminación es la expresión conductual del prejuicio, es decir, que la discriminación implica una acción, implica una denegación arbitraria de poder, privilegios y estatus a miembros de un grupo. Discriminar es arbitrariamente impedir, obstruir, restringir o menoscabar el pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población. Quizás uno de los puntos más importantes para destacar es que las prácticas sociales discriminatorias no nos hablan de las víctimas, sino de quienes discriminan. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos discriminatorios no se explican por ninguna característica que posea la víctima, sino por la mirada del sujeto, grupo social o sociedad que lleve a cabo el proceso discriminatorio. Por más que parezca que el sujeto discriminador lo hace siguiendo una lógica personal e individual, lo cierto es que en realidad está respondiendo a un marco cultural que crea y difunde estereotipos. Analizando en oposición a qué se construyen los estereotipos, podemos preguntarnos a quiénes discriminamos y la respuesta que surge es al diferente. ¿Diferente a qué o a quién? Nos preguntaríamos. Al modelo o paradigma de lo llamado normal, entre comillas. ¿A qué se considera normal? Al varón blanco, instruido, joven, pudiente, heterosexual, cristiano y sin discapacidad visible. Esta construcción de un paradigma al que nos debemos asimilar todos los otros implica que aquellos que no tienen esos atributos son los diferentes, los inferiores. Este modelo hegemónico impone jerarquías basadas en la dominación y la desigualdad, privando de la riqueza que da la pluralidad de identidades. A continuación incluimos algunas viñetas que nos parecen significativas para continuar trabajando el tema de prejuicio y discriminación. Bueno, hemos incluido estas viñetas para que ustedes puedan ver cómo la discriminación y el prejuicio está insertada en cada uno de los intersticios de nuestra sociedad. La discriminación, podemos decir, se esconde en todos los rincones sociales, adoptando formas complejas. Si bien sabemos que la humanidad es variada, porque ya sabemos que nacemos con diferentes rasgos, distintos colores de piel, que podemos migrar, que transcurrimos por distintas etapas del ciclo vital, con aptitudes e identidades diversas, parecemos empecinados en hacer de la diferencia social o física un argumento para la hostilidad y la marginación. Nuestro país no es la excepción. En la Argentina del nuevo milenio convive la discriminación por razones étnicas, políticas, religiosas, económicas, con nuevas formas de marginación e intolerancia. A su vez, la discriminación
se proyecta en la negación de los derechos básicos de las personas a la salud, el trabajo, la educación, la seguridad, el respeto a la dignidad y a la identidad cultural. Vemos cómo estos prejuicios, esta discriminación, se encuentran en cada trama de ese tejido social. Sin embargo, hay determinados grupos que son víctimas permanentes del prejuicio. Uno de ellos es el racismo. El racismo es la discriminación basada en la raza o en el grupo étnico. Ha sido uno de los responsables de los actos más atroces de la inhumanidad en masa. La mayor parte de las investigaciones sobre el racismo se ha enfocado en las actitudes y la conducta contra los negros en los Estados Unidos. Históricamente, el estereotipo que tienen las personas blancas respecto a los negros en Norteamérica es negativo y refleja una percepción general sobre los trabajadores rurales manuales esclavizados. Otro blanco del prejuicio es el ageísmo. Esto tiene que ver la discriminación con respecto a la edad. Por ejemplo, en relación con la edad de los grupos victimizados pueden ser niños, jóvenes o adultos mayores, cuando el acento se pone en la población económicamente productiva, se retasean derechos en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, a las niñas y niños no se les reconoce el estatus de sujetos. A las y los jóvenes se los visibiliza como posible amenaza y a los adultos mayores se los trata como a niños, retaseándoles sus derechos básicos. Otro blanco de prejuicio es el sexismo, donde los estereotipos están basados en las relaciones de género, dan cuenta de la discriminación en la forma de construir simbólicamente roles y atributos a las personas a partir del sexo biológico, básicamente estableciendo una jerarquía en la cual lo masculino es valorado como superior respecto a lo femenino y convirtiendo la diferencia sexual en desigualdad social. Varones y mujeres que no ocupan el mismo lugar ni son valorados de la misma forma, no tienen las mismas oportunidades ni un trato igualitario. Este tipo de discriminación genera, entre otras cosas, no solo que las mujeres ganen menos que los varones por igual tarea o que no accedan a puestos de decisión, sino también dan lugar a los femicidios y a la violencia de género. Otro blanco de prejuicio es la diversidad sexual o diversidad de género. En función de los modos de la normalización, hablamos normalización entre comillas, sociocultural de la identidad sexual, es que se impuso una concepción de la heterosexualidad como única legítima, cuando en realidad debe entenderse como una variante más dentro de sexualidades diversas, diferentes orientaciones sexuales e identidades de géneros existentes. Las posturas homofóbicas, lesbofóbicas o transfóbicas no solo favorecen la intolerancia, sino que incitan también a la violencia. Las personas LGTBI, que quiere decir lesbianas, gays, transvestis, transexuales, bisexuales e intersex, tienen el derecho no solo a no ser discriminados, sino a acceder a la plena inclusión. Otro blanco de prejuicio es la discapacidad física o mental. Da cuenta de la interacción entre la discapacidad de una persona y los obstáculos tales como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación plena en la sociedad. Las personas con discapacidad enfrentan serios obstáculos de accesibilidad a derechos económicos, sociales y culturales que les impiden tener una igualdad real de oportunidades. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por Argentina, enmarca un cambio de paradigma que pasa del modelo biomédico al paradigma social, en donde la persona con discapacidad no es un objeto de asistencia, sino un sujeto de derechos.
Otro blanco de prejuicio es el étnico nacional. Responde a un estereotipo constituido sobre la nacionalidad y el origen étnico de sus víctimas. La discriminación hacia los pueblos originarios se evidencia en la falta de acceso de los mismos a beneficios del conjunto de la población y en la falta de cumplimiento de los derechos específicos constitucionalmente reconocidos, como por ejemplo la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales y el respeto a sus cosmovisiones. En las y los afrodescendientes es notoria la invisibilización y la falta de reconocimiento a los aportes históricos que han tenido en la formación de la identidad nacional, así como el desarrollo de políticas afirmativas que empoderen a la comunidad afro en la Argentina. Otro objeto de discriminación es la situación económica y condición social. Las personas que se encuentran en estado de pobreza, además de sufrir las carencias económicas y falta de oportunidades, como ser el acceso a educación, salud y trabajo digno, también deben hacer frente a la discriminación social, que al estigmatizar y criminalizar la pobreza, limita aún más sus posibilidades de desarrollo e inclusión social. Más allá de las discriminaciones que afectan de manera directa a cada uno de los grupos vulnerabilizados, existen dos ejes transversales que refuerzan y potencian las formas tradicionales de discriminación: ser pobre y ser mujer, ya que no es lo mismo ser mujer que mujer y pobre, migrante que migrante y pobre, adulta mayor que adulta mayor y pobre, etc. También la discriminación sexista lleva siglos instalada culturalmente, generando inequidad entre varones y mujeres en el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y el trabajo. A pesar de los enormes avances en este sentido, tales como leyes, medidas de acción positiva y propiciamiento de cambios culturales, la desigualdad continúa presente, muchas veces invisibilizada. Llama la atención que la discriminación nunca se ejerce sobre los sectores poderosos de una sociedad. Estos han logrado siempre, a través de múltiples mecanismos económicos, sociales y culturales, imponer sus intereses y su propia visión del mundo como la hegemónica y traducirlos como si fueran el interés general de una sociedad. Vamos a ver ahora algunas formas sutiles de la discriminación. La primera es la renuencia a ayudar. La renuencia tiene que ver con la resistencia. La resistencia a ayudar a otros grupos a mejorar su posición en la sociedad. Al omitir pasiva o activamente la ayuda a sus esfuerzos, es una forma de asegurarse de que se mantenga en desventaja. Por ejemplo, alguna organización que se rehúse a proporcionar a las nuevas madres horarios de trabajo flexible. Otra forma sutil de discriminación es el tokenismo. El tokenismo es hacer públicamente pequeñas concesiones a una minoría. Es un acto positivo relativamente pequeño o trivial, como una señal hacia los miembros de un grupo minoritario. ¿Qué se evita con esas concesiones? Ser acusados de prejuiciosos. Entonces se les da pequeñas concesiones para evitar un mayor compromiso. Y otra última forma sutil de discriminación es la discriminación inversa o positiva, en donde se muestra públicamente prejuicioso a favor de una minoría. Las personas con actitudes prejuiciosas residuales a veces pueden favorecer a miembros de un grupo en contra de los cuales sienten prejuicios más que a los miembros de otros grupos. Es decir, se asume públicamente una actitud como sobreactuada a favor de una minoría.
Hasta aquí venimos viendo las formas sutiles del prejuicio y la discriminación. Esto lo podemos ver como efecto y como consecuencia de las legislaciones antidiscriminatorias que están en boga, de los aprendizajes que como sociedad vamos obteniendo. Sin embargo, no podemos perder de vista los extremos de la conducta prejuiciosa. Las actitudes prejuiciosas suelen tener temas comunes. Por ejemplo, en principio se considera que los individuos o grupos objetivos del prejuicio son sucios, estúpidos, insensibles, repulsivos, agresivos y psicológicamente inestables. Es una constelación de calificativos que evalúa a los otros como seres humanos relativamente sin valor, que no necesitan ni merecen ser tratados con consideración, cortesía y respeto. Junto con el miedo y el odio es una mezcla potente. Podemos ver estas formas extremas de discriminación en la violencia individual, en la discriminación masiva y en el genocidio. La violencia individual se refiere a las conductas o situaciones que de forma deliberada provocan un daño o sometimiento grave, ya sea físico, sexual o psicológico, a un individuo o a un grupo. La discriminación masiva se refiere cuando el prejuicio es aceptado y legalmente estimulado en una sociedad. Finalmente, el genocidio es una forma extrema y directa que implica un exterminio sistemático, en donde las personas realizan los actos más atroces de degradación y violencia sobre los demás. A continuación vamos a trabajar un autor que es Joaquín Ungaretti, que como mencioné es un autor argentino, que es un investigador del CONICET, que justamente trabaja haciendo primero un estudio y un análisis histórico acerca del prejuicio, concluyendo en su trabajo y proponiendo estrategias para la reducción del mismo. El estudio que realiza Ungaretti es interesante porque es la historia en el estudio del prejuicio desde una perspectiva psicológica. Y así comienza diciendo que el estudio científico del prejuicio y la discriminación como temáticas propias de la psicología surge alrededor del año 1920. Anteriormente, el prejuicio no era considerado como una problemática social y menos como un constructo posible de ser estudiado científicamente. El primer periodo que detecta Ungaretti es el que denomina de la teoría de la raza a la conceptualización psicológica del prejuicio. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la discriminación racial no era considerada como una problemática social por los científicos de la época. Por el contrario, las actitudes de rechazo y de superioridad eran aceptadas como algo natural e inevitable. Desde el punto de vista histórico, podría decirse que el colonialismo europeo y la esclavitud en América creaban un contexto en el cual la raza blanca era considerada como superior al resto, por lo que se justificaba el dominio y la sumisión de quienes pertenecían a otra raza. Los investigadores frente a esta situación trataban de explicar esta inferioridad, dando lugar a diversas teorías de la raza y que explicaron estas diferencias en términos de limitación intelectual, retraso evolutivo y excesos sexuales. A partir de la década de 1920, la concepción del prejuicio cambió radicalmente y lo que hasta entonces era concebido en términos de diferencias intelectuales comenzó a ser visto como resultado de actitudes prejuiciosas de carácter irracional. Este notorio cambio de paradigma puede ser comprendido como producto del interés de dos grandes desarrollos históricos. Por un lado, la emergencia en Estados Unidos de ciertos movimientos que luchaban
por los derechos civiles de la gente de raza negra, y por otro lado los movimientos que se produjeron en el continente europeo que desafiaban el dominio colonial que los blancos ejercían sobre las demás razas. En el año 1924, Allport fue el primer psicólogo social en brindar una respuesta al fenómeno de la discriminación racial, afirmando que las discrepancias en las habilidades mentales no eran suficientes para explicar las actitudes negativas hacia las minorías. Es por ello que el foco de atención de los estudios de aquel entonces viró hacia la causa, es decir, al intento de proporcionar respuestas al origen de las actitudes raciales negativas consideradas injustas e injustificadas. Así es como surge el término prejuicio, proporcionando el marco conceptual a estas actitudes intergrupales negativas. Un segundo periodo lo denomina Ungaretti de los procesos psicodinámicos a la estructura de personalidad. En estos momentos, la teoría psicodinámica intenta explicar que el prejuicio parecía ser el resultado de un proceso psicológico universal llamado mecanismo de defensa. Este proceso opera de manera inconsciente, canalizando las tensiones que surgen entre la personalidad y el mundo exterior, a través de la emergencia del prejuicio hacia colectivos minoritarios utilizados como chivos expiatorios, los negros, los pobres, los extranjeros, por ejemplo. Este paradigma proporciona una imagen del prejuicio como expresión de defensas inconscientes que redirigen los conflictos internos y hostiles, generalmente originados por frustraciones y deprivaciones, hacia grupos inocentes y minoritarios. Una gran variedad de procesos psicodinámicos se han asociado al prejuicio durante este periodo. Entre ellos se incluye la proyección, la frustración, los chivos expiatorios y el desplazamiento de la hostilidad. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y hacia finales de la década del 40, se produjo un notable cambio dentro del paradigma psicodinámico. El énfasis ya no estaba puesto en los procesos psicológicos, sino en la estructura de personalidad. En este sentido, en lugar de explicar el prejuicio como la manifestación de procesos intrapsíquicos universales, el nuevo paradigma consideró a este fenómeno como una saliencia particular de estructuras de personalidad, las cuales son la base para la adhesión a ideologías políticas extremas que promueven el prejuicio y la discriminación. Por ejemplo, bajo este enfoque, los nazis y sus líderes compartían una estructura de personalidad perturbada y patológica que los hacía particularmente susceptibles a manifestar alguna de las diferentes formas de prejuicio. El tercer periodo que discrimina Ungaretti lo denomina de la psicología individual a la influencia social. A finales de la década del 60, el énfasis en la explicación del prejuicio cambió desde el nivel psicológico individual hacia el de las influencias sociales y culturales. Esta perspectiva sociocultural fue claramente dominante entre las décadas del 60 y el 70 debido a un descenso del interés psicológico por las causas del prejuicio. El foco de atención para la explicación del prejuicio en este periodo era la norma social, circunscripta al contexto social. La pregunta crucial en este periodo era cómo estas normas sociales influenciaban a los individuos para desarrollar actitudes prejuiciosas. Como respuesta a estos interrogantes, dos mecanismos fueron los más teorizados por los pensadores de aquel entonces: la socialización por un lado y la conformidad-obediencia por otro. Sin embargo, esta explicación requería una mayor profundización y se llegó a la conclusión que la norma social circunscripta al contexto no permitía una comprensión acabada del fenómeno
y se empezó a pensar en la presencia de conflictos intergrupales más básicos y ciertos condicionantes de la estructura social. Ungaretti continúa y titula el otro periodo que él logra detectar, lo denomina de la perspectiva cognitiva a las nuevas formas del prejuicio. En 1980, mientras que ciertos estudios evidenciaban una aparente reducción de las actitudes negativas hacia los grupos sociales minoritarios, investigaciones en diversas partes del mundo demostraron que el prejuicio no se había reducido, sino que sus formas se habían modificado. Estas investigaciones sugerían que el racismo tradicional había sido suplantado por un nuevo tipo de racismo más sutil y socialmente aceptable, el cual ha recibido diversas nomenclaturas, como por ejemplo racismo moderno, simbólico, resentimiento racial, prejuicio sutil. En ese periodo surgen dos enfoques para explicar cómo los procesos cognitivos básicos, tales como la categorización, surten sus efectos en el prejuicio y la discriminación. Por un lado, un enfoque puramente cognitivo y un enfoque cognitivo motivacional. El primero, el enfoque cognitivo, focaliza en el concepto de estereotipo como una estructura cognitiva directamente determinada por la categorización social que organiza y representa información acerca de dichas categorías. Por otra parte, el segundo enfoque, que es el cognitivo motivacional, postula que si bien los factores cognitivos son primarios, la categorización social desencadena un proceso motivacional cuyo objetivo es efectuar una valoración positiva del propio grupo en relación a los demás. Si bien estas perspectivas de naturaleza cognitiva fueron las aproximaciones psicológicas dominantes en el estudio del prejuicio en las dos últimas décadas del siglo XX y contribuyeron en gran medida a la reducción de dicho fenómeno, estudios recientes indican que no proporcionaban una comprensión acabada del fenómeno. Ungaretti trata de sintetizar cuáles son las concepciones actuales del prejuicio. Dice, luego de realizar este recorrido histórico, podemos darnos cuenta que cada uno de los puntos enfatizados por las teorías dominantes en los distintos periodos históricos conceptuales deben ser considerados conjuntamente para proporcionar un marco interpretativo integral en la comprensión del prejuicio, que contempla dicho fenómeno tanto de manera grupal como individual, que incluya tanto el componente afectivo como el cognitivo del prejuicio. Si bien algunos autores lo piensan como un rasgo de personalidad intraindividual, también consideran que los factores situacionales, históricos y culturales son importantes en su emergencia y sostenimiento. Finalmente, la consideración del prejuicio como un fenómeno intergrupal dirigido a grupos diferentes del propio ha sido crucial para el desarrollo de diferentes teorías acerca de su origen. Esta tendencia a suponer la superioridad del propio grupo en relación a los demás resulta crucial para el surgimiento del prejuicio y también se ve reflejada en conceptos afines como el de etnocentrismo. Estudios recientes demuestran que las actitudes negativas no necesariamente se encuentran dirigidas hacia un grupo diferente del propio, sino que por el contrario, en ocasiones, las mismas se encuentran dirigidas hacia el propio grupo de pertenencia del individuo. Un ejemplo de esto puede verse reflejado en estudios realizados en los cuales los miembros de grupos sociales desfavorecidos mostraban actitudes negativas hacia su propio grupo y positivas hacia grupos de alto estatus. Así podemos afirmar, tomando los aportes de Dovidio, que dice: la clave del prejuicio no puede ser la antipatía o sentimiento negativo, pero sí la desigualdad social.
Es a través de esta afirmación que se produce un cambio de paradigma en el estudio y la comprensión del prejuicio, en donde ya no interesa si el sentimiento hacia los miembros del exogrupo es positivo o negativo, sino que su función es el sostenimiento de un grupo en una posición de privilegio en detrimento de otro. Así continúa Ungaretti, en donde nos preguntamos si es posible reducir los prejuicios. Entonces Ungaretti presenta dos perspectivas teóricas para la reducción de los niveles de prejuicio. Ungaretti dice: en el marco de la psicología, las teorías predominantes para la reducción de los niveles de prejuicio entre los miembros de grupos sociales en conflictos se pueden agrupar en dos grandes ejes. El primero está representado por la teoría del contacto intergrupal, que sostiene que la relación con otros grupos puede contribuir a la reducción de las actitudes negativas y promover la inclusión. El segundo incluye a las perspectivas educativas anti-bias o anti-sesgos, que sostienen que la exposición educativa a información sobre otros grupos desafía y altera la forma de pensar en ellos. Ambos enfoques no siempre son independientes, ya que en la mayoría de las intervenciones desarrolladas para promover la integración suelen superponerse y combinar el contacto con estrategias educativas directas. Una de las teorías propuestas para la reducción del prejuicio por Ungaretti se denomina teoría del contacto intergrupal. La toma de Allport, quien desarrolló la hipótesis del contacto para referir que la interacción entre los miembros de diferentes grupos facilitaría la reducción de los prejuicios. Para el autor esto es posible si se cumplen ciertas condiciones durante el contacto, tales como la garantía de que ambos grupos tengan el mismo estatus y poder, que se puedan establecer objetivos comunes y que las sanciones propuestas por las autoridades se cumplan. La noción de que las experiencias positivas con los miembros de un exogrupo pueden contrarrestar las percepciones y estereotipos negativos puede parecer un enfoque basado en el sentido común. Sin embargo, la hipótesis del contacto fue el origen de la mayoría de las teorías subsiguientes sobre la reducción del prejuicio. Para ello, Pettigrew, en 1998, sugiere que la gente tiene que ver la mejora como un objetivo deseado y propone que el contacto debe ser prolongado o resultará ineficaz para la reducción del prejuicio. Sin embargo, incluso el contacto prolongado no siempre alentará naturalmente las relaciones positivas o una reducción en las actitudes prejuiciosas. Por lo expuesto, para garantizar la eficacia de las intervenciones basadas en la teoría del contacto intergrupal, no basta con tener en cuenta la calidad del contacto, sino también el contexto sociohistórico en el mismo tiene lugar y las relaciones de poder históricas entre los miembros del grupo en conflicto. La segunda propuesta de Ungaretti se denominan perspectivas educativas anti-sesgo. Teniendo en cuenta las limitaciones de la teoría del contacto, en algunos casos puede ser necesario desafiar los prejuicios deliberadamente, aunque dicha acción requiera cuidado y no necesariamente una intervención directa. Levin, en 1947-51, uno de los fundadores de la psicología social y de los primeros en examinar las dinámicas y tensiones intergrupales, planteó la hipótesis de que el cambio en los individuos se logra con más éxito a través del trabajo individual, pero en grupo. Para Levin, es a través de un proceso de reeducación que se pueden desafiar las percepciones arraigadas en los individuos, así como sus estereotipos y valores. El autor sostuvo que el primer paso para establecer el cambio se logra a través de un proceso de autoexaminación, de confrontación activa con las propias percepciones y la de los demás,
así como a través de la participación activa en la resolución de problemas y la voluntad de exponerse al examen empírico de las ideas y concepciones. Levin destaca que estos procesos se ven favorecidos en un ambiente grupal, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. La interacción debería darse en un ambiente informal, ser voluntaria y que la gente sienta libertad de expresar sus puntos de vista en un ambiente seguro. Podemos mencionar también otros esfuerzos educativos para reducir el prejuicio que han demostrado resultados positivos desde esta perspectiva. Incluyen el desarrollo de estrategias para aumentar los niveles de empatía, la toma de perspectiva y el contacto imaginado con los miembros de un determinado grupo social. Walsh, en 1988, sugiere también que el prejuicio puede ser combatido enseñando a las personas estrategias para cuestionar sus suposiciones sobre el mundo que les rodea, poniendo énfasis en que el pensamiento crítico es la antítesis del pensamiento prejuicioso. Pensar críticamente, aprender sobre la historia, discutir temas sensibles son algunos de los puntos claves que emergen de la literatura sobre la reducción del prejuicio a través de la educación. Por todo lo expuesto, podemos concluir que prevenir el prejuicio a través de la educación resulta fundamental para el establecimiento y consolidación de una sociedad tolerante y pacífica, a la vez que aporta beneficios individuales a nivel cognitivo, facilitando el cuestionamiento de las generalizaciones infundadas. Vamos a tratar de sacar algunas conclusiones acerca de cuál es el rol del psicólogo frente a estas temáticas que sin duda no nos pueden dejar indiferentes. Entonces vamos a tomar unas palabras de Eduardo Pavlovsky que dice que el grupo es el lugar de recuperación e invención de sentidos e identidad. Es un espacio de reformulaciones éticas, de recuperación de utopías y prácticas solidarias. Sin duda, el grupo es un espacio privilegiado para poder trabajar todas las temáticas, tanto prejuiciosas como discriminadoras. Para continuar pensando cuál es la función del psicólogo, voy a hacer algunas puntuaciones. En primer término, pensar la discriminación. Voy a señalar aquí que la discriminación es social, la misma se asume de manera implícita e reflexiva, es un aprendizaje y esto potencia su carácter elusivo. ¿Qué quiere decir elusivo? Que elude o evita, especialmente que se emplean astucias o artimañas. Voy a contar dos situaciones vividas en nuestra facultad. Una, para una tesis de maestría, una profesora de nuestra cátedra realizó un estudio para analizar si la mujer era discriminada laboralmente en nuestra provincia. Lo llamativo fue que la mayoría de nuestros alumnos consideraron que las mujeres tenían igualdad de oportunidades laborales que los hombres. Una segunda situación la vivimos en un taller de prejuicio y discriminación también en nuestra facultad, cuando algunos alumnos ante la consulta, si habían tenido situaciones de discriminación, dijeron que nunca habían sido ni discriminados ni discriminadores. Sin ánimo de juzgar las respuestas a las que considero legítimas, las mismas muestran dos formas elusivas de la discriminación, ya que impiden visibilizarla y ver sus efectos. ¿Por qué? Porque la discriminación está oculta en los intersticios de la trama social. Una segunda propuesta es hacerlo sin negar las diferencias. Aquí vamos a hacer una distinción. Discriminar no es en sí mismo algo condenable. La discriminación también puede ser pensada como distinguir, clasificar, separar. Por eso afirmamos que la discriminación social no es cualquier rechazo de las diferencias, sino por el contrario, es reconocerlas. Para ello es necesario nuestra formación. Por ejemplo, no confundir prejuicio con discriminación, ya que el prejuicio es, como decíamos, un juicio previo, en cambio la discriminación implica una acción.
pero tampoco es cualquier acción, sino una acción que lleva a la exclusión social, la que es lo específico de nuestro campo psi. Para eso debemos darle especificidad. La función del psicólogo es promover la inclusión social, no la simple tolerancia. Tolerar etimológicamente significa soportar, por lo que tolerar e incluir están muy lejos de ser sinónimos. Mientras la inclusión reconoce las diferencias y busca la igualdad de trato y oportunidades, la tolerancia aparece como el lugar de quien tiene una jerarquía superior, la mirada sesgada del normal hacia el diferente. La diferencia no debe ser tolerada, sino respetada, porque una sociedad democrática en términos reales debe tender al objetivo de la vida en pluralidad, incorporando el respeto a las diferencias como parte constitutiva y no como algo externo. Una última puntuación es que debemos recuperar la virulencia política y los juegos de poder que implica la discriminación. El psicólogo debe trabajar con la discriminación cuando la misma excluye socialmente al que es diferente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se lo excluye socialmente? Se lo excluye a partir de ciertos rasgos parciales. Por ejemplo, a partir del color de la piel, se le otorga una identidad social al sujeto. Por ejemplo, decimos bolita igual a vago igual a sucio. A partir de esto se le atribuyen características negativas totalizantes, provocando la exclusión social del sujeto que está instituida y legitimada. Debemos tener en cuenta los psicólogos que toda práctica discriminatoria que excluye es violenta e implica juegos de poder. Aún las actitudes que podrían parecer leves, como ciertas bromas o generalizaciones estereotipantes, merecen ser trabajadas como un modo de promover el respeto a la diversidad y la prevención de prácticas discriminatorias con efectos más comprometidos. Porque más allá del efecto inmediato, el objetivo que subyace hasta en una aparente inocente burla es en definitiva el mismo: quitarle al discriminado su carácter de persona. En primer término, el psicólogo, para trabajar con este tema de prejuicios y discriminación, debe tener una posición ética clara, que le permita hacer consciente su propia ideología. Para ello tiene que realizar una revisión de la implicancia subjetiva que cada tema le despierta. Para ello contamos con nuestra caja de herramientas que nos permita problematizar. Por ejemplo, podemos realizar una elucidación crítica buscando las creencias implícitas en los prejuicios y la discriminación, genealogizar haciendo un rastreo histórico de los juegos de saber y poder que llevaron a esa construcción, analizar la multiplicidad de referencias que están presentes en estos constructos, hacer un estudio transdisciplinar para enriquecer nuestro posicionamiento, desarrollar la actitud de pensamiento epistémico que permita cuestionar las formas fijas de actuar. Esto llevará a la concientización y problematización, que desnaturaliza lo considerado como normal, visibiliza lo invisible, revelando contradicciones y mostrando posibilidades de actuar de una manera diferente. Sería bueno combinar, como lo indica Freire, la acción con la reflexión, desarrollando un pensamiento crítico contra el pensamiento prejuicioso y discriminador. Desde lo subjetivo podemos trabajar con dos efectos que producen la discriminación y el prejuicio. Primero, evitar que los sujetos renuncien a sí mismos. Esto lo podemos ver que muchas veces la gente, por no ser discriminada, encontramos morochos que tiñen sus pelos, obesos y gorditos entre dietas y gimnasios. Para ello, el psicólogo puede elaborar dispositivos grupales que permitan, en forma grupal, construir su propio lugar
que le ayude a la integración social, construir conjuntamente un lugar de pertenencia social que les otorgue un prestigio. Esto evitará el sentimiento de pérdida del honor, de marginación y exclusión que pueden atravesar algunos de los integrantes del grupo. Otro nivel de trabajo también lo podemos hacer a nivel de trabajo con las minorías. Cuando hablamos de minorías no hablamos de un grupo de pocas personas. Se trata de un concepto cualitativo más que cuantitativo, ya que hace alusión a las relaciones de poder. Las minorías son colectivos compuestos por el grueso de la población y se consideran minorías porque están subordinadas por la asimetría del poder. Son las muchedumbres marginadas. Todas las discriminaciones son repudiables, como ya hemos visto, pero algunas lo son más en cuanto constituyen relaciones de opresión y marginación mayor. Por ejemplo, en la Argentina, estas minorías están constituidas por lo que nosotros denominamos peyorativamente los cabecitas negras. Finalmente, podemos ver que esto con nuestra función y nuestra labor podemos colaborar a incrementar la conciencia de nuestras prácticas y sus consecuencias, realizando un esfuerzo reflexivo y crítico en la búsqueda de una sociedad que sea más inclusiva.